Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy ha venido al podcast Pere Pla y Anabel Teixidó, donde vamos a hablar sobre Google Analytics 4 y muy enfocado a tiendas online. Vamos a entrar en por qué es interesante tratar este tema, por qué tú obviamente deberías estar utilizando esta herramienta y, en definitiva, bueno, iremos contando diferentes puntos de interés que también vemos en el nuevo curso que ha salido en Visibilidad On Academy sobre esta herramienta. Entonces, nada, bienvenido Pera, bienvenido Anabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Bienvenidos. Vale, pues ahora para que la persona que nos esté escuchando desde el podcast nos ubique, primero si quieres, Pera, preséntate, danos un poco de contexto. Nada, soy Pera, llevo 16 años dentro de lo que sería el marketing digital. Empecé en una multinacional francesa cuando Google empezaba con el tema del SEO. He vivido todas las plataformas de Google Ads y también he visto todas las actualizaciones de Google Analytics, y la última más drástica ha sido la de GA4. Sí, que ahora comentaremos sobre este tema. Sí. Y bueno, y por tu lado, Anabel, danos un poco de contexto. Yo soy Anabel y llevo en el mundo del e-commerce desde 2012, que en la época de crisis creé mi propio e-commerce y allí entendí lo que era el SEO, porque no tenía dinero y quería que la gente entrase en mi web. Y nada, también al mismo tiempo pues testé con lo que era Universal Analytics en sus días y nada, también he visto un poco la evolución, cómo ha ido evolucionando Analytics desde un perfil usuario a un poco más profesional, que es lo de hoy en día. Genial, perfecto. Pues ahora que más o menos ya os tenemos ubicados, vamos a entrar en detalle, antes de hablar de Google Analytics, de también vuestro contexto profesional. Ahora tengo aquí el LinkedIn de Pera. Y, Pera, ¿cuál fue tu primera experiencia con Google Analytics? ¿En qué contexto fue? ¿Por qué te Mi encontraste? primera experiencia con Google Analytics era en la multinacional esta francesa, se llamaba Icaré, y ahí, pues, con que se trataba de posicionar las páginas, pues ya entrábamos también a visualizar los datos desde Google Analytics, siempre para dar eh, al cliente soporte y entender exactamente de dónde venía el usuario y qué interacciones hacía dentro del propio Analytics. Al principio era un Analytics bastante básico, no solo fue Google Analytics, sino teníamos otras métricas como los propios Austats de los servidores, donde podíamos ver las IPs, de dónde venía el usuario, etcétera. Y ahí es cuando empecé a tocar realmente lo que sería la analítica web. Eh, Básicamente, entender de dónde venía el usuario, sobre todo para la focalización de cuando hacíamos estrategias de SEO, que realmente los usuarios estuvieran entrando de la zona que nos interesaba. Era muy ver ubicación, sobre todo, y de ahí es donde justificábamos además, pues, que las acciones estaban bien realizadas. Genial, genial. Entonces, una vez estás en esta multinacional, entiendo que una vez sales de esta multinacional, sigues utilizando Google Analytics en tu día a día. Sigo utilizando Google Analytics. He hecho además en las versiones anteriores, sobre todo en Universal, he hecho cursos de Excel porque me hacía muchas exportaciones, entonces cruzaba datos de Analytics con tablas dinámicas, etcétera. Y a día de hoy sigo utilizando Google Analytics para casi todo. Es decir, para mí es la herramienta más potente, o es muy potente, que tiene Google, sobre todo para saber de dónde viene lo más básico, ¿eh? De dónde viene el usuario, pero después sí, la herramienta de poder hacer los flujos de conversión y entender dónde puedes tener puntos de fuga, o justamente, pues, para los e-commerce, ¿no? Entender qué canales son los que te están aportando más ventas, pues es muy, muy interesante para justificar incluso las inversiones que puedas estar haciendo en campañas de SEM o acciones de mail marketing para saber si están funcionando. Genial. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es tu contexto, también tu relación con la herramienta? ¿La herramienta actual o la herramienta anterior? Bueno, Esa, obviamente, sí, ¿no? Actual, esa veníamos de sería Universal, ahora la migración, que ahora co- hablaremos de la migración de G4. correcto. Universal bien, con GA4, pues realmente, como muchos profesionales, creo, adaptándonos, viendo las cositas nuevas que tiene.
cada vez tengo que decir que me apasiona más GA4. Es decir, el potencial que tiene GA4, pues muchas veces dentro de Universal no lo podíamos ver, incluso la facilidad en encontrar el dato. Creo que se ha adaptado mucho también al usuario que no acaba o que no es especialista en analítica web, sino a través de sus resúmenes rápidamente puede entender un poquito cómo está funcionando o qué datos son más relevantes. Y después la facilidad que tienes para hacer los propios informes. Sí que hay un trabajo tedioso de entender qué es cada campo, pero la facilidad de hacerte tú un informe personalizado. Aún me siguen faltando cositas en GA4, pero bien. Genial, pues con este contexto ahora sí pasamos a Anabel para que nos dé su contexto profesional y lo mismo. ¿Cuál fue tu primera interacción con la herramienta a nivel profesional? La primera fue eso, cuando tenía mi e-commerce y lo usaba como, bueno, como si estuviera invirtiendo en bolsa, ¿no? Del hecho, lo que decía Pera, de que las pocas acciones que hacía, pues a ver si entraba personas y sobre todo me gustaba mucho ver desde qué ciudades o desde el origen donde entraban, al ser un proyecto así propio y pequeño. Pero en el momento, digamos, más profesional fue cuando dejé esto de mi propio proyecto y me metí en empresas más grandes, más corporaciones, donde había un flujo de datos más importante y ahí es donde entendí realmente toda la herramienta en sí y el poder que tiene. No sé, yo me pasaba horas el análisis por parálisis o algo así, se dice, ¿no? De esto a buscar lo que realmente buscas, pues te podías pasar horas investigando, jugando con la herramienta y conectando, por ejemplo, con Data Studio, que ahora es Looker. Así te podías pasar pues toda la mañana. Y nada, a mí es una herramienta que me gusta mucho pues para eso, para ver, no sé, es como la curiosidad de cómo estamos todos en un sitio y es como la conexión o la herramienta que te dice de dónde proviene todo el mundo y es como esta conexión que dices, tengo un impacto pues de tantos millones de personas, de tantas ciudades diferentes y de tantos países diferentes. Y eso a mí me genera pues mucha curiosidad y no sé, lo considero muy interesante como herramienta. Entonces, una vez tuviste esta primera relación, ¿no? También a nivel profesional, ¿no? Has ido pasando por diferentes proyectos, siempre vinculado, por lo que estoy viendo, ¿no? También vinculado al mundo del SEO, pero muy ligado a la visualización del dato mediante Google Analytics, ¿no? Entonces, a día de hoy lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos con Pera. Estás trabajando como consultora, estás dando esta formación, además también estás empezando, bueno, estás emprendiendo con un nuevo proyecto. Contanos también un pelín sobre este nuevo proyecto y la importancia que tiene Google Analytics en este caso, para este e-commerce, ¿no? Sí, a mí me gusta Google Analytics porque es como la justificación del SEO de que su trabajo está bien hecho junto a Search Console. Entonces, como el SEO es algo a largo plazo, pues tú con Google Analytics te puedes reforzar y ver los datos reales que estás consiguiendo poco a poco, ¿no? Granito a granito. Y por eso es lo que me gusta de Google Analytics y es lo que he aplicado siempre. No veía relación de trabajar en SEO y no entrar nunca en Google Analytics. Para mí esto no cabe. Entonces, siempre en todos los proyectos Google Analytics está a mi lado. Y en el proyecto nuevo, en Flowery, el hecho de tener esa capacidad más analítica, que es lo que he ido ejerciendo o desarrollando durante todo este tiempo, analizando el tráfico, pues me ayuda mucho más a focalizar dónde meter energía, porque hay poco presupuesto y poca gente y poco tiempo. Entonces, poniendo estos tres valores dentro de un campo de análisis, pues se puede ejecutar mejor las tareas, puedes poner esfuerzos y analizar de dónde provienen tu audiencia que consideras importante, pues meter el esfuerzo desde allí mediante la herramienta de Google Analytics. Vale, entonces, ahora que ya más o menos los tenemos ubicados, ¿no? A nivel profesional, vuestro contexto con la herramienta y experiencia, como consecuencia la creación de esta formación para que todo el mundo pueda entender y aprender y usar, que este es el tema, usar la herramienta para tomar mejores decisiones y obviamente trabajar mejor sus estrategias, como comentabas, ¿no? A nivel de SEO, pues tener un contexto, a nivel de Google Ads también tener un contexto, pero también otras fuentes de adquisición y de cómo se comporta un usuario dentro de un e-commerce. Entonces, hablemos del contexto de la herramienta.
que en base a la escaleta que nos hemos ido preparando, primero de todo, vamos a bajar las bases, ¿no? ¿Por qué es importante y tenemos que tener en cuenta a Google Analytics para una tienda online? Como queráis, vosotros mismos. Si quieres empezar tú, Pera, para ir turnando. Venga, va, pues para mí Google Analytics es un poco repetitivo de lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero es una herramienta fundamental, ya no importante, si es que si no la tenemos no sabríamos medir exactamente. Pues la versión más básica es ver todos los purchases, todas las compras que se realizan dentro de la e-commerce y de ahí poder sacar a través de la adquisición, poder sacar de qué canal vienen. Es decir, yo puedo estar haciendo campañas de SEM, estar invirtiendo, pero puedo ver a través de, gracias de Google Analytics, que no estoy vendiendo nada. O que sí, que es el canal que justamente más me está vendiendo. Eso me puede dar o enfocar a tomar las decisiones de si quiero subir presupuesto o no. Ahí ya entraríamos en si vale la pena por costes de conversión. Pero esa sería la parte más importante. Después todo lo que son los gráficos de cohortes para saber la retención incluso del propio usuario, el ciclo de vida, cuánto me está tardando un usuario en comprar, te permite tomar decisiones a nivel de, sobre todo para campañas, lo veo muy enfocado, a nivel de remarketings, pues que son muy interesantes. El poder gestionar las audiencias dentro de los datos que tú estás viendo, tú puedes segmentar el perfil de usuarios que te están entrando, generas audiencias y dentro de esas audiencias después podrás hacer campañas específicas, ya sea por Facebook o incluso email marketing si lo puedes juntar. Pero me parece, así para no robarle mucho a Anabel, pero me parecen una herramienta es que fundamental, ¿no? Un e-commerce sin Google Analytics no sé qué están haciendo, o sea, navegan a ciegas. Y por tu lado, Anabel, ¿qué crees Sí, que...? aparte de lo que ha dicho Pera, yo considero que lo que decía, un e-commerce sin tener Google Analytics no tiene sentido y es que realmente es tu activo digital tener esos datos, ¿no? Si tú un día quieres vender lo que sea tu empresa, pues ¿de dónde van a sacar esa información? Pues de tu Google Analytics. Si no tienes conectado, ¿qué valor le va a dar a tu empresa todo esto? Entonces, Google Analytics GA4 Universal, los dos, pues es una herramienta de gran valor. Lo bueno que tiene, y por eso es tan famosa, es que tiene la posibilidad de acceder a ella gratuitamente, entre comillas. Es decir, a conseguir datos básicos, pues puede cualquier tipo de empresa pequeña, grande o mediana puede acceder a ella de modo gratuito. Entonces, a diferencia de su competencia, esto es un punto clave a destacar respecto a las otras. Como gratuita tenemos Yandex Métrica también, pero También. le faltan datos. Sí. Aunque hay que decir que da muchos datos también. Sí. O sea, al final, para resumirlo, entendemos que Google Analytics en un e-commerce da todo el contexto, pinta lo que está sucediendo por parte del usuario, cómo llega este usuario, cómo se comporta, lo que comentaba Pera, ¿no? A nivel de segmentación también se puede crear audiencias y también por lo que comentaba Anabel, ¿no? De que al final toda esta información es un contexto de la empresa, propiedad de la empresa, que se puede utilizar tanto de caras afuera, en caso de que queramos vender el proyecto, pero también de caras adentro a la hora de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al final, sobre todo, desde un e-commerce manager o un responsable de marketing, las dos piezas tendrán unos KPIs o unas métricas que le darán más o menos valor según sus responsabilidades y ahí lo podrán encontrar. Ahora entraremos en el tema de qué tipo de datos se ve, si es verídico, si es una aproximación, pero en resumen es esto, ¿no? Lo que estamos hablando, contextualizar todo lo que sucede en el e-commerce a través de lo que los usuarios entran y qué hacen, ¿no? Dicho esto, hablemos de la migración, ¿no? A priori, si quien esté escuchando este podcast ya debería haber migrado, ¿no? A no ser que sea una cuenta nueva y ya habrá entrado con GA4 y no conocerá el contexto de Universal, pero ¿qué píldoras podéis dar aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la migración de Universal a GA4? Espera, Bueno, si quieres también. Sí, si no, Bueno, Anabel, venga, va, Anabel. Sí. Vamos turnando. Venga. Nada, para empezar, deseo que todas las tiendas ya hayan migrado GA4. Aún así, existen
casos que aún no ha sucedido. Y la importancia que tiene, bueno, la importancia que tenía migrar en su día, que hace años que estaban diciendo que se debía migrar a GA4, hace más de 3 años, era haberlo hecho a un año vista del cambio, porque así ahora, fecha de ahora, podríamos hacer comparativas, ¿no? De un año anterior. ¿Por qué? Porque migrar no quiere decir que tus datos de Universal pasen a GA4, sino que tú abres como una cuenta y partes de cero del momento del día que entras. Entonces, cuanto antes lo hayas hecho, más datos vas a recibir. Y esto es muy importante y esto sí que, bueno, en el departamento a veces lo hemos comentado, ¿no? Que había equipos que no entendían ese factor, ¿no? Que se pensaba que se migraba toda la información de Universal hacia GA4. ¿Y eso por qué? Porque también el modelado de los datos también es diferente, de Universal a GA4, por eso no se migraban. Por lo tanto, el impacto, ya empezando por aquí, es sustancial. Y luego el hecho de que han unido la herramienta de medición de apps con la web para hacer una medición pues omnicanal, ¿no? De alguien que tiene una app y web, pues para ver el usuario cómo salta de un sitio a otro y dónde termina la conversión y al revés. Y básicamente, principalmente, estos son los... Bueno, pero no sé si quieres añadir más. Bueno, yo añadir la importancia que han tenido los eventos o que tienen a día de hoy Sí, los también, eventos claro. en GA4, sobre todo por el tema de la política de cookies, que es a día de hoy el gran impacto de cómo cambiaba. Antes trabajábamos mediante los objetivos y el evento era como esa parte más olvidada. Y a día de hoy no, todo pasa primero por el evento, de ahí se mide todo y después ya generas lo que es la conversión, que será lo que implementarás en otras plataformas. Pero yo creo que ese ha sido un impacto que Google lo ha trabajado, ¿eh? Es decir, eh, en ese sentido Google, cuando puso la herramienta de migración, hizo que fuera relativamente sencillo. A partir de, me parece que eran 12 pasos o por ahí, Sí, podías ir migrando tu UA a tu GA4 y la verdad que el impacto en la migración para aquellos que incluso no tuvieran ni idea era un siguiente, ¿vale? exacto. Con lo cual, ahí sí que hay que felicitar a los de Analytics porque han facilitado mucho las cosas. Después sí que ha habido cositas que ha habido que ir modificando, la retención de usuarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo puso fácil para que todo el mundo estuviera al día. Y Genial. anunció bastante. Es Anunció decir, mucho, sí, sí. anunció mucho. Es decir, si El, alguien le Sí, ha el pillado típico esto, banner en sí que rojo, sí. sí, sí, No, y sí. enviaba mails al Claro. email de los usuarios que había en la cuenta de Google Genial. Analytics, así que bien. Entonces, pongámonos en la situación de que ahora un oyente nos está escuchando, ha hecho esta migración y no le sale nada para nada bien. Es decir, los datos no concuerdan con el Universal, las conversiones ya no le salen. ¿Cómo plantearíais pues estas problemáticas, lo que comento, ¿no? Datos que son incorrectos y que las conversiones no aparecen. ¿Cómo plantearíais una revisión y como consecuencia una acción, ¿no? Para mejorar esto. A nivel de cómo plantearía una revisión, yo si es una e-commerce, lo primero que haría sería ir a mirar si existe la conversión de purchase, que GA4 pues la crea automáticamente. Si no existe esa conversión, pues tenemos un problema. Hay que pasar entonces a la parte de tecnología de la propia página web. Hay plataformas, Shopify, por ejemplo, nos lo pone muy fácil. Solo hay que vincular el correo electrónico, le pones el ID y ¡wop! Empiezan a bajar todos aquellos eventos que después fijaremos como conversión. Bueno, Y que ya también hemos tenido nuestros dramas con Shopify, pero que sí, que es espectacular. Sí, al inicio los tuvimos, pero Shopify también se ha puesto las pilas y a día de hoy es copiar, pegar y conectar. Así que está muy bien. Aún con sus triquiñuelas, que hay que mirar, que todo baje bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería la primera revisión que haría para una e-commerce, ¿vale? Tengo los purchase. Después me fijaría si a nivel interno o existen
el data layer para saber todos los add to cart, view product items, que todo eso es información que nos servirá después para poder tomar decisiones. GA4, la parte de lo que sería las conversiones de venta o monetización, pues realmente nos lo pone súper fácil. Vemos directamente pues qué productos son los más vendidos, unidades vistas, o sea, podemos encontrarnos productos que están teniendo muchas sesiones, pero no nos están generando venta. De ahí pues empezamos a tirar interrogantes y ver qué puede pasar, ¿no? Aislar los productos, empezar a mirar la competencia, tal vez vamos altos de precio o lo que sea. A nivel de para e-commerce o lo que seguiría mirando es que todo el default channel group pues estuviera bien, ¿vale? Que nos estén bajando todos los canales de adquisición, el de Google Ads, pues ahora con las PMax tenemos los cross network puestos por ahí. Claro, eso es paid, pero ponen cross network, vale, pues intentar también entenderlo y si hace falta hacer una distribución de canales que se adapte a cómo nosotros queremos interpretar esos datos. Después me fijaría también sobre todo en el tema de la retención de los usuarios, ver que todos los eventos que queremos que sean conversión estén chequeados como conversión y por mi parte, así ahora mismo, que chequearía así de manera más o menos rápida para saber si el e-commerce ya funciona y sacamos ventas, no se me ocurre alguna, Anabel. Te dejo ahí. Bueno, también comprobar que no tengas la etiqueta cuadrada puesta 2 veces, estas cosas típicas Sí, que también Es duplicidad de suceden, así, datos. es así, sí. duplicidad de datos Aunque GA4 ahora y el, tiene un check sí, sí, sí. para evitar eso. Y el modelado de los datos, que son diferentes también, del último clic al last click. Hay una sección específica donde se puede filtrar y ver cómo ver los datos. Vale, entremos en esto, es decir, para hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de, ok, estamos en una fase de migración, ostras, Josep, estoy en noviembre ahora en Black Friday y los datos es que no me cuadran para nada, ¿no? Lo que hemos dicho, revisar el purchase, obviamente la conversión, y esto a tu TPV y más o menos debería cuadrar. Ahora hablaremos sobre este más o menos, por qué sucede. Hablamos también del apartado de los eventos, sobre todo en comercio electrónico, lo que decíamos, ¿no? Añadir al carrito, a favoritos, visión de producto, etcétera. Que también entraremos con el tema de qué pasa cuando estamos enviando tráfico a un e-commerce y no vendemos, que para eso está también Google Analytics, entraremos también aquí. Y ahora tú, Anabel, comentabas el tema de, bueno, hemos hablado de la duplicidad de datos, que incluso ahora Google Analytics te avisa, ¿no? Y el tema de ¿cómo lo has comentado? ¿Cómo era la atribución o la modalidad de los Modelo datos? de atribución del clic, bueno, Vale. del dato. Es Cuando decir, dices, ¿a qué te refieres? no es lo mismo. Antes, por ejemplo, podías atribuir el modelo del clic en Google Ads, pero no, es al inicio del clic, es el primer clic. La atribución, sí. Es decir, bueno, antes siempre teníamos primer clic, último clic, modelo Exacto. lineal y ahora, Y ahora bueno, hace modelo como una declive. estimación de lo que puede suceder Ahora hay esto. un basado en datos Sí, que le da un porcentaje al usuario. Es como un híbrido entre el modelo Vale. lineal, que funcionaba muy bien, a lo que él interpreta por tiempos del usuario. exacto. O sea, nos estamos refiriendo a atribución cuando hay una conversión de un evento. Es Pero un decir, evento Correcto. también podría ser una visita a una página. Sí. ahora necesito una página. Vale, Por genial. ejemplo, nos referimos a un evento cuando sucede algo en la web, sea una conversión monetaria o una acción de clic. Sí, correcto. Y la... Entonces, dime. No, perdona. No, que decía que Google lo que está haciendo ahora, la gracia de GA4 es lo que hace, lo que decía Pera, de que hace como una estimación de porcentaje destino a cada uno de los canales de atribución. Para mí también importante que a veces hay descuadres y sobre todo cuando te toca comparar de un año a otro, ahora que tenemos las Ya, métricas con Universal, usuarios, sesiones, eso también nos ha variado un poquito. O sea, se contabilizan de es verdad. distinta forma.
Vale, esta es otra problemática gorda que tienen muchos e-commerce ahora al migrar. ¿Cómo comparamos estacionalidad respecto al año anterior si no tenemos los datos? No, te tienes que ir a Universal. Hay el modelo avanzado que sería migrar todos los datos por BigQuery y pasarlo a Locker Studio, y el modelo manual, digamos, ¿no? Que es lo que dice Pera, que es vaya haciendo cambios de Universal a GA4. Porque los datos de Universal no los han borrado, es decir, tú puedes acceder a esa información antigua. Siguen ahí. Es más, dentro de tu cuenta de Google siempre tienes Sí, la están las UA. dos. Si has hecho la migración correctamente y no has decidido cambiar de cuenta Sí. de correo, lo tendrás en tu misma cuenta. Es decir, si ahora, ¿no? Pasada la campaña de Black Friday, la de Navidades, y yo para poder comparar con el año anterior, la forma fácil / barata es comparar de forma manual, pero hablábamos también de que han habido cambios de medición, ¿no? Entre Universal y G4. ¿Cuáles son estos cambios? Para tenerlos en cuenta cuando comparemos, ¿no? Pues eso, en la atribución del modelo, es decir, la conversión, si tú vas a comparar canales, por decirlo de algún modo, pues quizá el de tráfico orgánico del año pasado o el de adquisición de publicidad, que seguro que es el que se ha visto más afectado del año pasado, pues quizá tenía más conversiones respecto a este año. Este año quizá el de pago ha hecho conversiones asistidas, porque el modelado de datos es eso, que se calcula según lo que él ve, bueno, según lo que tu web está traqueando, se hace como una estimación usando herramientas de inteligencia artificial. Sí, y es básicamente eso. También tener en cuenta que entran las cookies, que, por ejemplo, hay navegadores que las cookies de terceros ya no las aceptan, o gente que ya no acepta las cookies. Entonces, aquí ya no entra la información de este. Correcto. Y va a sacar este tema, ¿no? He abierto este melón porque es algo que nos pasa mucho a estos primeros principios de mes, ¿no? Donde presentamos KPIs y siempre sacamos también la carta de decir que es una verdad, de que al final Google Analytics es una herramienta orientativa, que no es el dato puro, ¿no? Entonces, también hablemos sobre este tema. ¿Por qué Analytics no da la pura verdad? Ya habéis dado algún filón, por el tema de las cookies. ¿Qué temas influyen aquí? Y tú, como e-commerce manager, cuando te dicen esto y no lo sabías, te piensas que ahora digo, ostras, pues algo ciego, ¿no? O sea, ¿cómo lo explicáis a los clientes o cómo les decís, hey, tenéis que tener en cuenta esto, lo otro? Bueno, básicamente, claro, las cookies las pueden o no aceptar. Si no aceptan, a priori, si está bien implementado, no hay carga de script. ¿Vale? Digo bien implementado porque a veces tú le das a rechazar y el script sigue ahí recopilando datos, ¿vale? Entonces, si no hay esa carga de script, ese tipo de usuario no bajará. O sea, no será recogido por Google, básicamente porque en las etiquetas de Google Analytics se ponen en las cabeceras de todo el sitio web y de ahí es de donde va recopilando pues, las páginas vistas, los distintos eventos que se vayan generando. Entonces, eso significa que tampoco se activará el data layer para bajar la compra. Y ahí es cuando vienen las discrepancias. Hoy yo tengo 120 ventas esta semana en mi plataforma web, pero me salen solo 100. Vale. Pues seguramente hay 100 usuarios que han rechazado las cookies, tú las tienes bien puestas y no te lo va a bajar a GA4 por el factor de privacidad. Hay formas, porque además Google con la nueva legislación europea referente a las cookies continuamente nos está añadiendo exclusiones para intentar sí o sí coger algún valor del usuario, pero sin recopilar toda la información. Se puede la nueva pestañita que ha aparecido en Google Tag Manager para intentar bajar el evento de las cookies, ¿vale? Entonces, bueno, es algo con lo que se está trabajando porque al final perder 100% el dato no interesa a nadie. Y para un e-commerce manager yo lo que le diría es que al final que calcule como estimaciones. Es decir, si tú ves una anomalía, si tu tráfico habitual orgánico es el 60%, el 30% viene de ads, y de golpe tienes una anomalía de otro canal, pues
Es decir, que te mueves por porcentajes, no por resultados absolutos. Igual en conversiones. Entonces, si tú te lo miras de este modo, no tan el resultado absoluto, porque tampoco tiene mucho sentido saber, no, el hasta 0,5, no tiene sentido, sino que por porcentajes, entonces ahí sí que puedes sacar buena información. Genial. No, al final, bueno, es algo que nos hemos encontrado en nuestro día a día, ¿no? De, ostras, no me encajan los datos, en mi Shopify me salen X ventas y en Analytics me faltan 20 y, bueno, es lo que siempre hablamos, ¿no? De la discrepancia de los datos, que al final es una herramienta orientativa que nos permite, en base a esto, tomar decisiones. Y ahora sí, hablando de tomar decisiones, ¿no? Que al final entendemos que Analytics es una herramienta de captación de datos, de realizar un diagnóstico y como consecuencia acción, ¿no? Es decir, ejecutar ya sea SEO, Google Ads, cambios en web, etcétera. Y lo que nos pasa mucho, ahora hablando de SEO y Google Ads, que al final es lo que hacemos, es, ok, nosotros tenemos la capacidad de mejorar la posición de un proyecto, de un e-commerce, pues pongamos, el caso de Flowery, ¿no? Flores secas, y con Google Ads a corto plazo estar también arriba de todo de las SERPs y conseguir tráfico cualificado. Pero lo que nos pasa en muchos proyectos es que no hay ventas, no hay conversiones. Y es aquí donde puede entrar Google Analytics, ¿no? Es decir, ¿cómo lo planteáis? Poniendo este ejemplo, ¿eh? Si quieres... no, Anabel, empecemos ahora con Anabel, como tiene más interiorizado el proyecto. Esto, ¿no? Imagínate que yo soy el que te llevo Google Ads. Te digo, ostras, Anabel, te estoy enviando tráfico tal, pero no tenemos ventas. Y tú que eres una experta, aparte del producto y de Analytics, ¿qué analizarías? Yo sí veo que realmente estoy atrayendo el tráfico debido. Lo primero que iré es a filtrar por tipo de página. Es decir, si la página de entrada que me entran, pues el tiempo de ejecución que pasan en la página. Primero validar que el tráfico es cualificado. Entendiendo que sí, partiendo de que el tráfico es cualificado. ¿Eso cómo lo podríamos ver, que es cualificado? Hombre, pues lo mismo, pues midiendo el tiempo de sesión de página, pues ya ves que si es un tráfico que le interesa lo que le estás ofreciendo. Esto para empezar. Y luego, una cosa que a mí me gusta mucho de GA4, que son los eventos. Hay una columna que te dice, ahora no sé el nombre exacto, pero es como que te dice la media de evento por sesión. Entonces, si tú ves que tienes 6, 7 eventos por cada sesión, es que ese usuario ha hecho cosas en tu web, ¿no? Y luego ya puedes filtrar incluso por eventos, pues si lo ha añadido a carrito, si ha puesto favorito. Una vez hecho eso, también debemos tener en cuenta pues, la vida del cliente, ¿no? Hay productos que necesita mucho tiempo de reposo para reflexionar, porque esto también nos pasa, ¿no? En proyectos, o es un cliente de una compra compulsiva. Si es de compra compulsiva, pues y vemos que aún no se nos está generando conversiones, pues yo ahí sí que iría a comprobar las páginas de checkout o la página de Add to Cart, bueno, del carrito hacia checkout, ¿no? Desde Google Analytics 4 y también ver lo mismo. Si el tiempo de sesión es 0, pues pasa algo. Si no hay eventos, también pasa algo. Y luego ir a la web. Y esto es un ejercicio, hacer ingeniería inversa, ¿no? De replicar lo que haría al final un cliente potencial. Obviamente es lo que tú dices, ¿eh? No es lo mismo un e-commerce que está empezando, que está validando un modelo de negocio, que un e-commerce que lleva ya 10 años en el sector, ¿no? Que seguramente sea un problema técnico. Entonces, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es que, ostras, estoy tirando 200 euros en una campaña de Google Ads y hay la anomalía de que durante todo un día o durante 2 días no ha habido ninguna venta. Y aquí es donde lo que te permite la analítica, ¿no? Empezar a indagar este problema. Sobre este tema, Pera. Yo, la parte importante es esta, no estoy vendiendo, a veces se calculan mal los precios de los productos, me iría a ver qué precio tienen mis competidores y a partir de ahí empiezo también a reflexionar. Es decir, estoy teniendo interacción sobre los productos y cuánto tiempo están o qué flujo de interacción tiene el usuario. Es decir, vale, están entrando, un poco lo que ha dicho Anabel, pero están entrando en el producto, segmentaría por cada producto, vale, llegan aquí, llegan a meterlo en el carrito, pero en el proceso de compra es donde tengo el 90% o el 100% en este caso porque no hay venta, ¿no? Tengo el 100% de las salidas.
me planteo seriamente que ahí es donde estoy teniendo un punto crítico. Sí, he validado eso, que los precios de los productos sean correctos, que haya facilidad. También verificaría otra de las cositas que a mí me gusta mirar en e-commerce es muchas veces estamos delante de la pantalla del ordenador mirando nuestra e-commerce, pero no estamos desde el móvil. Entonces me iría a ver los dispositivos. ¿Qué dispositivo es el que está teniendo más fuga? Porque tal vez en ordenador no es el caso, sino es en móvil. Y resulta que donde tengo que trabajar es la parte de tecnología en móvil, porque es donde más usuarios tengo, etcétera, y el proceso de venta o la página del carrito en móvil, pues no se ve, está mal hecha, etcétera. Entonces ya aquí es cuando hay que empezar a trabajar con los equipos de técnicos para empezar a hacer esos cambios. Y en base a esos cambios se fijan las banderitas de salida y se vuelve a medir dentro de Analytics. Vale, hemos realizado este cambio, pues volvemos a ver dispositivos. Vale, hemos mejorado el tiempo de sesión, estamos consiguiendo que el usuario salte a la siguiente, digamos, a la siguiente interacción, que ya es rellenar todos los datos para la compra. Perfecto. Después de haber rellenado todos los datos de la compra, también puede ser que no les gusten los métodos de pago que tengamos. Importante facilitar los métodos de pago. Y eso sería un poquito los checks que podría estar validando. También hablaría con el de SEM, a ver qué narices está haciendo, de por qué no están entrando ventas. A él puede ser que no le estén apareciendo porque no ha bajado las conversiones o la conexión de Google Analytics con Google AdWords. Sí, al final el problema, esto es lo mismo como cuando vas al médico o lo que hacemos cuando nos entra un proyecto, ¿no? La metodología de problema, no vendemos. A la parte de análisis y de diagnóstico es aquí donde entra la herramienta de analítica para tener todo el contexto de datos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Voy indagando, es como una checklist que nos ayuda a plantear hipótesis, que aquí ya pues también se da la experiencia tanto pues de la persona que te haga la consultoría, de los propios profesionales que lleven el proyecto, porque tendrán todo el contexto del producto y del mercado, y como consecuencia lo que decías, ¿no? Vera, pues, ok, pues tengo esta hipótesis de que puede ser, pues yo qué sé, incluso que la parte analítica no esté bien y que estén entrando a ventas, por ejemplo, que esto ha pasado alguna vez, y que sea, más que nada, el plan de acción sea solucionar ese script que no está bajando el dato, ¿no? Que a veces, pues, es un mal menor. Vale, pues teniendo este punto cerrado, ¿no? Porque seguramente a muchos e-commerce managers les sucede esto. ¿Qué otras formas que yo planteo, ¿no? De tener más contexto es el grabar las sesiones. Es decir, no sé si directamente con Google Analytics hay alguna extensión o hay alguna otra herramienta para ver cómo se comporta un usuario dentro de una web. ¿Esto cómo lo planteáis o cómo lo analizáis? Yo uso Hotjar para poder visualizar los datos, herramienta gratuita hasta ahora habían bajado, antes eran 100 visualizaciones, ahora no sé si son 30, pero sí que es verdad que uso Hotjar para esa visualización de los datos. Universal tenía una extensión incluso que estaba muy chula, que te hacía un mapa de calor de los clics incluso de la propia página, donde tenías más clics, donde tenías menos clics. Era súper curioso porque cambiando el botón a veces de color empezaba a generar más clics. Esto es para los de UX. Les encantaba y sí que es verdad que, mira, es algo que tal vez encuentro a faltar o echo de menos en GA4. Tendré que buscar a ver si han hecho alguna extensión o algo especial, pero yo diría que sigue Ya, siendo esta Universal. está muerta ya. Está Ya no se ve. muerta. Era muy chula. La Sí, verdad que estaba muy bien. Y era la versión gratis Sí, y de podías... los mapas de calor. Estaba bien porque te daba incluso el mapa de calor y los porcentajes. Porcentajes de scroll. Sí, y estaba muy chula. Ahí sí que... Yo ahora uso Clarity, que la descubrí hace 2 meses, que es de Microsoft, la competencia, Sí. pero va genial. Y sí que Hotjar, como lo han limitado, pues Clarity hay más capacidad de grabaciones de vídeo. Incluso puedes etiquetar eventos, cosas así. Y también se conecta con GA4. También lo puedes conectar con... Y va bastante bien, la verdad. Como Tocará complemento. hacer curso de Clarity, entonces. Vale, entonces... Pero Google no se espabila en este campo, en realidad. No, yo creo que no le interesa. No. No sé.
Bueno, al final entendemos esto, ¿no? Que son herramientas de análisis que nos dan más contexto y el poder grabar sesiones y ver cómo interactúa tu usuario creo que es algo muy, muy chulo y incluso para detectar errores o puntos de fricción en el proceso de compra, ¿no? Que, por ejemplo, pues a veces en un Shopify, pues al ser plantillas o temas ya predefinidos, no suele errar tanto, pero en una tecnología propia, por ejemplo, ahí sí que puedes encontrar muchos bugs. Vale, genial. Entonces, hemos hablado y creo que hemos dado bastante contexto, ¿no? Sobre cuando en un e-commerce hay el problema de conversión, ¿no? Porque el de visibilidad suele ser bastante sencillo, entre comillas, no es nada sencillo, pero conversión sí que es un gran problema cuando no sabemos por qué no vendemos y Analytics es una gran herramienta para profundizar y diagnosticar sobre este problema, ¿no? Hemos hablado también del apartado del potencial también de grabar estas sesiones, herramientas como Hotjar o Clarity. Y después, ya para, teniendo este contexto de la herramienta que hemos ido comentando, hay otras herramientas que van vinculadas que también lo iremos introduciendo a lo largo del curso y de la academia, que es Google Tag Manager y Looker. Entonces, primero de todo, si queréis hablamos de Tag Manager y la importancia que ha cogido actualmente con GA4. Si queréis, espera dar un poco de contexto. Bueno, para mí Google Tag Manager era una herramienta donde en Universal la usabas menos. Sí que es cierto que te facilitaba mucho la integración con una única etiqueta, pues de toda la cantidad de scripts o todo lo que querías poner, que esto también los SEOs y para optimizar las cargas de los sites, pues se agradecía porque no tenías ahí en el header todo el código. O muchos códigos pegados y se te hacía difícil, buscabas la etiqueta y ya está. Pero a día de hoy, con que ha cambiado a medirse todo por eventos, Tag Manager ya es como GA4 más Tag Manager. Es decir, empiezas a trabajar ya directamente siempre con Tag Manager, la implementación de los data layers para todas las e-commerce, para poder bajar los eventos específicos y sí que es cierto que además, o a mí me parece, que con GA4 es mucho más fácil toda la implementación de ese evento. Se ve antes el dato, tienes la versión de debug incluso dentro del propio GA4 cuando vas a la administración y te lo está poniendo mucho más fácil para medir. ¿Vale? Y si ya dominas, yo invito a que todo el mundo aprenda cuanto antes Tag Manager, te permite, pues eso, medir lo que quieras. Scrolls de los usuarios que los vas bajando con evento, pues vale, de ese porcentaje de usuarios tenemos que el 75% hacen scroll hasta el 80%. ¿Qué sucede? ¿Por qué no llegamos hasta abajo? ¿Dónde se quedan? Muy importante para una e-commerce, por ejemplo, donde te va a interesar más poner las promociones. O sea, me interesan más arriba, me interesan más abajo. Me he pasado con el slider que es demasiado grande, copa toda la página y el usuario está dispuesto solo a bajar hasta el 50%. ¿Vale? Cositas de estas que nos permite ahora Tag Manager hacerlo súper rápido, pues me parece una herramienta fundamental, ya con GA4. O sea, sí o sí. Sí, entendemos esto, ¿no? Que también ahora estábamos hablando de Hotjar y de herramientas de terceros donde se ponen scripts y lo que te permite Tag Manager a nivel de SEO es esto, ¿no? Reducir la inclusión de scripts, que es lo típico cuando vamos al PageSpeed Insights, vemos ahí que pone reducir la carga de scripts de terceros, ¿no? Correcto. Y es aquí donde Tag Manager es también muy relevante para, con un solo script, incluirlos todos, ¿no? Y que no se carguen todos en la página. Entonces, también por tu lado, Anabel, ¿algún tema más a añadir de Tag Manager o que creas que sea interesante? Por ejemplo, tú que trabajas, cuando estuviste en la etapa en trading, que era tecnología propia, tú sabes la problemática, ¿no? De tocar el código, ¿no? Y aquí es donde Tag Manager también creo que es interesante. Con Tag Manager, pues te da esta facilidad de evitar llamar la puerta al técnico en cuanto, pues, medir un botón y que no te ponga la acción de medir desde allí, ¿no? Y para eso se creó Tag Manager en su día, en realidad. Lo único que ahora ha ganado mucha importancia gracias a GA4 y está genial porque así todo el mundo se mete dentro, que hasta ahora se veía como un ente muy difícil de usar y cuando tienes una experiencia de jugar un poco, pues ves que no es tan difícil las cosas sencillas, eventos sencillos, de implementar. Pero sí, para mí me ha solventado muchos problemas de millones de correos de intercambios, de atrasar acciones de medición
que quizá ahora, a día de hoy aún no se estarían midiendo, ¿no? Y es 100%. importante. Al final, en SEO Google Ads, que es el pan de nuestro día a día, que nos encontramos que gran parte del cuello de botella viene de parte de tecnología, por el contexto que tienen todos los proyectos donde hay la parte tecnológica, donde Tag Manager, por ejemplo, en Google Ads, que se compara en el día a día lo vemos, ya te permite de forma natural, digamos, o de forma independiente, poder trabajar toda la parada de conversiones, que es vital para el consultor de Google Ads, porque sin las conversiones o sin poder medir eventos, es que no puedes trabajar de forma eficiente, ¿no? Entonces, de cajón, Google Tag Manager cada vez tiene más importancia y es vital para poder trabajar bien la parte analítica en un e-commerce. Entonces, pasemos ya a hablar de Looker, bueno, que anteriormente conocido como Data Studio. Anabel, tú misma, ¿qué contexto nos puedes dar o por qué crees que es importante para una tienda online el uso de esta herramienta? Bueno, más que nada, sí que es verdad que antes Pera lo ha dicho, que GA4 ha hecho una cosa que es facilitar la información del dato a nivel visual, aunque parezca que no. Pero tenemos estas tarjetas que nos facilitan la información de un modo muy rápido. Y lo que hace Looker Studio es eso, mostrar esa información según a quién se refiere ese informe, ¿no? Es importante saber a quién nos vamos a dirigir y a quién vamos a mandar este informe. Si lo vamos a mandar a un e-commerce manager que sabe de KPIs y sabe lo que le estás hablando, por decirlo de algún modo, pues le harás de un modo. Pero si lo vas a mandar al equipo comercial, ese informe, pues lo tendrás que desarrollar de otro modo para que se pueda entender. Es como un documento de lectura para hacer una lectura rápida en qué estado estás, sacar unas conclusiones dependiendo del equipo o foco se está creando este informe y nos ayuda muchísimo, pues eso, a conectar tu campo de Google Analytics, de la web, con otras fuentes de información, pueden ser internas, otras plataformas como Meta o cualquier otra que le quieras meter. Genial. Al final entendemos esto, ¿no? Que aquí, pero también, si nos puedes dar un pelín de contexto, ¿cómo utilizáis Looker en A el mí día a día de Google? Looker me encanta ya, básicamente porque es que puedes integrar todo aquello que te dé más o menos la gana. Es decir, mediante CSVs de las propios Google Sheets de Google, tú ahí puedes volcar datos y cruzarlos con tu propia analítica, o puedes coger los datos de Search Console y cruzarlos con las páginas vistas y de ahí incluso hacer un blender y sacar qué keywords, cosa que GA4 no nos da y Universal al principio daba, pero después ya quitó, qué keywords mediante las consultas de Search Console están funcionando en cada página. Sí, Entonces, sobre este claro, tema, es has dado un brutal. cajón, ¿eh? Pero sí, perdón, sigue. O sea, me parece una herramienta brutal. O lo mismo, quieres hacer reports a nivel de, pues vale, hemos ejecutado todas estas tareas, tú vinculas tu Google Sheet y en tiempo real se ven, puedes cambiar la fecha y ver qué se hizo en esas fechas, por decir algo. O sea, una de las cositas que le echo de menos y que creo que deberían implementar son la comparativa a nivel de fechas, que fuera capaz de hacerte una comparativa. Siempre tienes que hacer una segmentación por mes, año, día. Pero por el resto, la gran integración, Looker se integra con las estadísticas de Meta. Entonces, tú puedes hacer informes cruzados entre Google Ads, Meta, tu venta del e-commerce directamente, LinkedIn, porque también se vincula. Puedes estar bajando todos esos datos que a nivel de reporting para gente pues que dentro de los equipos de marketing, pues tal vez todos dominan o dominamos más los datos, pero si lo tienes que escalar a un decisor o alguien que tiene que ver y entender esos datos, se lo estás dando de manera unificada y no estás enviando datos. No, esto es Meta. No, esto es Google Ads. No, de manera unificada y todo en uno. 100%. Justo ahora estaba pensando en un cliente que hablamos del tema de la atribución a nivel de, ostras, el ROAS de Google Ads, el ROAS de Facebook, el ROAS de LinkedIn, el ROAS, etcétera, ¿no? Y él lo que me decía es, a ver, Josep, a mí me da igual el ROAS de cada canal, obviamente sí que tengo una referencia, pero también sabemos cómo la atribución que usa cada plataforma, que es de su padre y de su madre, pero sobre todo el blended, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo aquí y creo que es interesante de Looker o de Data Studio, que es cruzar todos estos datos y sacar un blended de las conversiones de cada canal y tienes una media, ¿no?
de toda la inversión global a nivel de marketing, de performance, por ejemplo, ¿no? Que esto creo que es lo interesante. Bueno, es que te permite hacer cálculos. O sea, Correcto. tú puedes coger las distintas métricas y hacer cálculos, sacándolos en una casilla concreta. Así que es que me parece una herramienta muy, 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 muy potente y me encuentro poca gente que la sepa usar. Después, obviamente, la parte de Incluso, automatización. Sí, ya, perdón. yo la he llegado a usar para gestionar equipo. Es decir, ya no hace falta entrar en Analytics, sino cruzar información de otras fuentes y ver el equipo cómo está trabajando y cómo está evolucionando. Es que es una herramienta de visualización de información tipo BI, con un nivel muy importante Y gratuita. y gratuita. Este era el tema. 100%. Yo también en una agencia anterior a la operativa que seguimos a día de hoy en visibilidad, utilizábamos Data Studio a modelo de reporting, incluso no solo a nivel de datos, sino también de tareas, de backlog, de ejecución de contenidos, de tareas. Que al final es esto, es una herramienta de visualización de data y a nivel también de reporting, automatizar envíos cada lunes, bueno, creo que es un mundo y creo que vamos a tener que sacar un curso solo enfocado a Looker para e-commerce. Dicho esto, Pera ha sacado un filón y con esto vamos a terminar sobre la visualización de la conversión por palabra clave. Que en Google Ads más o menos lo tenemos, menos con las PIMAX, pero con las demás sí. Y en SEO, yo es un tema que siempre he intentado buscar y hoy ha vuelto a salir el tema y creo que también lo tenemos que ver. Yo no sé si os suena la herramienta de Keyword Hero. No sé si tenéis Sí, la hablamos experiencia un con día, ella. me parece. ¿La habéis probado? ¿La habéis testeado? Un testeo rápido. Vale, Pero bien, bajaba datos, lo que pasa que después ya pasas a una versión de pago para que te dé más volumen de keywords y ya está. No, tampoco puedo profundizar ni me voy a expandir, pero sí que es una herramienta que me parece bastante interesante si se quiere justificar muy bien qué keyword es la que está generando venta. perfecto. Al final, siguiendo el hilo, lo que estamos hablando, ¿no? De que, a ver, la atribución no es que es muy complejo definir de dónde viene, sino que es una orientación, pero sí que a veces se me ha planteado la incógnita de, ok, pero ¿qué palabra clave desde SEO te está aportando más negocio? Que es hilar mucho, ¿no? Y a priori esta herramienta Keyword Hero lo hace. Este dato que antes te daba, como decía Pera, universal, hace años ya, a día de hoy también se puede extraer a priori con esta herramienta. Entonces, bueno, solamente también investigaremos por aquí y ya lo dejo aquí anotado. Vale, genial, pues creo que hemos hecho un buen repaso, una horita de repaso de Google Analytics 4 para una tienda online. Hemos tratado temas muy, muy interesantes. No sé si queréis tratar algún tema más que se nos haya escapado o algo que creáis que sea fundamental que tenga en cuenta un e-commerce manager. Yo por mi parte estos serían los básicos y fundamentales. Después, pues lo de siempre, cada casuística a nivel de e-commerce, pues ya te obliga a pensar qué más debería medir. Pero sí o sí todos deberían pasar por estos fundamentales que hemos comentado. Genial. No sé si por tu lado, Anabel, quieres contar algún tema o hay alguna temática que nos hayamos dejado. Bueno, yo hacer hincapié que es una herramienta con mucha información y cuando entras en la herramienta saber qué buscas, porque si no te puedes perder horas allí dentro. Entonces, saber muy bien qué respuesta quieres encontrar, no qué resultado, que esto es otra cosa, sino qué respuesta, e ir a buscar esa respuesta. 100%. Yo creo que es una herramienta donde el hábito, aquí hay dos temas, ¿no? Primero, uso como hábito, es decir, pues yo qué sé, media hora cada viernes, hacer un chequeo rápido, ¿no? O después, la otra variante que es, tengo un problema y la utilizo para diagnosticar, pues lo mismo, cuando te rompes la pierna o alguna parte del cuerpo, pues la radiografía, pues esta tipología de herramientas para diagnosticar y como consecuencia la acción. O sea, no sirve de nada tener el Analytics, ¿vale? Que es hacer el STAP es gratuito, ¿no? Es una herramienta gratis, pero que funciona cuando se utiliza de forma proactiva, ¿no? Entonces, genial. Yo creo que hemos tocado todos los temas. Espero que el oyente pueda sacar alguna píldora. Obviamente, si quiere rascar más, por 5 euros al mes tiene el curso aquí viene el spam, en Google Analytics 4 para e-commerce, donde Pera y Anabel han impartido la formación y saldrán más clases al respecto.
Y lo de siempre, cualquier duda que tenga el oyente al respecto sobre esta temática, pues nos puede contactar directamente por LinkedIn, por la web, por donde sea, y lo ayudaremos encantado. Entonces, agradeceros, Pere y Anabel, que hayáis venido al podcast a hablar de este tema y felicitaros también por el curso, porque lo he tenido que editar todo yo y me ha gustado, sinceramente, y he aprendido. Está bien. Así que, nada, agradeceros y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Ya. Gracias. Chao.